Recuerdo claramente el desaliento moral, el agotamiento con el que despedí el domingo pasado el programa, Día D. Porque nos fuimos a dormir sin autoridades, no había presidente, no había mesa directiva, no había presidente del Congreso y la verdad es que creo que reflejaba el sentir de todos los peruanos, como dije, que esa noche nos íbamos hundiendo como en el Titanic, inexorablemente. Y nos íbamos a pique por la irresponsabilidad de 105 congresistas, no lo olvidemos. Nos vamos el próximo año a votar. 105 congresistas y sus bancadas que ahora se justifican diciendo, ay, qué pena, perdón, lloremos a las víctimas mortales, a los heridos. Ups, no sabíamos que este iba a ser el desenlace. Cuánta irresponsabilidad y cuánta soberbia de nada más mirar por delante de sus narices. O más bien la soberbia de darle la espalda a la gente que le decían, no nos hagan esto. Yo creo que algo de calma hemos recuperado, esa que nos arrebataron estos congresistas, estos partidos políticos, con la juramentación de Francisco Sagasti, ¿no? Además con poema y con voz quebrada incluida. Sagasti recibe un país, como he dicho, quebrado, polarizado, pero su discurso nos dio cierto aliento, ¿no? Un discurso sobrio, sensible, empático, inclusivo, convocando a todas las fuerzas políticas que nos llevaron a esta situación. Y en su primera entrevista, además, hizo algo que es correcto. Ha dicho, no es la prioridad de este gobierno abocarnos a un tema de reformas constitucionales. Tienen 5 meses, por el amor de Dios, y estamos en medio de una pandemia. ¿Qué le reclamamos a este gobierno? Que tiene que hacerlo urgente. Y además, el gabinete Bermúdez, conformado básicamente en el 100% por personas con currículum y trayectoria en gestión pública, nos da la tranquilidad de que no van a llegar a aprender del oficio, sino que se van a remangar y se van a poner a chambear, que es lo que necesitamos. Y con esto pues ratifican la vocación de defender la democracia. 4 magistrados de ese tribunal decidieron no hacer nada. No pronunciarse ni por uno ni por otro, darle la espalda, abdicar de las funciones de un tribunal constitucional. Eso es lo que ha pasado. Entonces, nos deja con un artículo que en buena cuenta podría seguirse siendo usado como una arma perversa para socavar el equilibrio de poderes en el Perú. Esa es una interpretación que yo creo que aplica en este caso. El reportaje es de Lorena Ormeño, que nos dice cuáles son los grandes retos de este gobierno de Francisco Sagasti. Las investigaciones en curso dirán si hubo órdenes o fue iniciativa de un grupo reducido. Y no dejaremos de trabajar ni descansaremos hasta identificar plenamente a los responsables y aplicar el rigor que corresponda de acuerdo a la ley. El último sábado, Francisco Sagasti cumplía su 5º día como presidente, siendo reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía, en un contexto en que las muertes de Inti y Brian dañaron la confianza en los agentes del orden. No podemos generalizar ni estigmatizar a una institución que es fundamental para nuestro sistema democrático y para una relación con la ciudadanía. Sin primera dama, sin jurar ante una cruz, Sagasti llegó a la presidencia no precisamente por un golpe de suerte. La cuestionada vacancia de Martín Vizcarra, las multitudinarias protestas, la renuncia de Manuel Merino debilitaron a un Congreso con agenda propia que, pese a las muertes, propuso a la congresista Rocío Silva Santiesteban como líder del gobierno de transición, solo para luego rechazarla. Ese es uno de los grandes misterios de este Congreso, que uno llega a los consensos, incluso en las comisiones, y a la hora de la verdad todo el mundo vota como le da la gana. APP y Podemos, por supuesto que sí. APP y Podemos. ¿Se comprometieron con los votos? ¿Se comprometieron? Ahí estaba, con usted? José Luna estaba ahí mirándome en los ojos y dijo que sí, y votó en contra. Tras otro día de incertidumbre, la lista liderada por Francisco Sagasti logró los votos, aunque con la oposición del fujimorismo y UPP. Juro por la patria y por todos los peruanos que ejerceré fielmente el cargo de presidente de la República. 24 horas después, nuevos ministros volvían a juramentar, algunos repitiendo el plato como Pilar Macetti en Salud,
o Alejandro Neira en Cultura, y otros como Ricardo Cuenca en Educación, conocido defensor de la SUNEDU, o Nuria Espich, la primera ministra de Defensa de nuestra historia. 18 carteras encabezadas por Violeta Bermúdez, abogada con especialidad en enfoque de género y derechos humanos, exdirectora de la organización feminista Manuela Ramos y ex abogada de Susana Higuchi en el divorcio de Alberto Fujimori. Las palabras y el discurso que fue muy adecuado a mi criterio de asunción del presidente Sagasti, rápidamente lo empezó a traducir en gestos muy concretos. El haber sacado del gabinete a los militares y darle la conducción del Ministerio del Interior y Defensa a 2 civiles. En una democracia son los civiles los que tienen que conducir estos sectores, que son los que tienen el uso de la fuerza. Y me parece que es muy importante que hayan hecho esto luego de lo que vimos que ocurrió con la policía, donde tuvimos a ese presidente del Consejo de Ministros que mientras los jóvenes estaban siendo gaseados y donde la policía estaba usando la fuerza de manera ilegítima, el señor estaba felicitando a los policías por lo que estaban haciendo. Poner a una presidenta del Consejo de Ministros que tenga en su recorrido profesional el tema del género como tema de estudio y de trabajo, me parece que es un signo muy contundente del tipo de prioridades que este gobierno tiene, porque la democracia es incompleta cuando una parte, que es la mitad del país, que es la mujer peruana, no tiene la misma igualdad de condiciones y las mismas posibilidades. Comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente. Pero más allá de los aplausos y su discurso recitando a César Vallejo, la cruda realidad es que los cambios han ocurrido en el Ejecutivo, pero no en el Congreso. Acción Popular de alguna manera están con la sangre en el ojo, con el cuchillo en los dientes y van a buscar de alguna manera devolver ese golpe, ¿no? Ellos tienen en mente de que esto ha sido un complot contra ellos, contra Merino, de actores tanto del Congreso como de fuera del Congreso. ¿Ellos realmente pueden creer que alguien ha organizado esto para dañarlos? Reconocen que ha habido un movimiento ciudadano, pero ellos a lo que van es que ellos creen que han habido ciertos otros poderes que han apoyado o se han sumado a esta ola para complotar contra ellos. Miopía parlamentaria cuyo embate a la democracia se vio reflejado en la última encuesta de Ipsos sobre la crisis política. Se equivocó al no tomar en cuenta las encuestas de hace un mes que decían que la gran mayoría, el 80% en números redondos, quería que Vizcarra terminase su gobierno, tampoco para las elecciones, y que fuese investigado y directamente juzgado después de dejar la presidencia. Al ignorar esta actitud de la ciudadanía y forzar una vacancia express en un solo día, esto pues cayó muy mal en la ciudadanía, entonces la aprobación del Congreso se desplomó, ¿no? Estaba en su peor aprobación desde, digamos, los últimos 5 años. El Congreso alcanzó un mínimo histórico de apenas 9% de aprobación, mientras más del 80% de peruanos apoyó las protestas. Siempre se pensaba que las marchas de protesta eran cosas de minorías, de grupos extremistas. Ahora se ha visto una participación enorme. Según nuestras encuestas, el 13% de la población ha participado directamente de las marchas, pero casi el 70% ha tenido simpatía por las marchas, adicional al 13%, ¿no? O sea, más del 80% de la población se sentía identificada con las marchas, y los que no han ido físicamente quizás las han apoyado pues a través de sus redes sociales o a veces por cacerolazos, ¿no? Y eso también es algo nuevo, un movimiento cívico que no se veía en el Perú, ¿no? Pero este Congreso, que con el poder de los votos pone y saca presidentes, esta semana volverá a tener entre sus manos la estabilidad del país, al decidir si dará o no el voto de confianza al nuevo gabinete. Hay un mínimo espacio de que no le den voto de confianza,
Sí, yo creo que lo hay, porque muchas de estas bancadas veían con buenos ojos al gabinete de Antero Flores Arauz. Este gabinete que ha nombrado el nuevo presidente Francisco Sagasti es, digamos, totalmente opuesto a ese gabinete de Antero Flores Arauz. Entonces yo creo que ahí sí va a haber una serie de críticas. Vamos a ver también si es que Violeta Bermúdez va con ese discurso conciliador de, oye, ya hemos salido de una crisis, vamos a trabajar todos juntos en estos 8 meses que quedan de gobierno, y si va en ese ánimo conciliador, yo creo que sí es posible que obtenga el voto de investidura. Pero si van con un ánimo de, miren, ustedes han sido los malos, tienen que reconducirse, ustedes han puesto al país en esta situación, ustedes son los culpables, yo creo que ahí sí las cosas se les pueden complicar. Pero esta crisis no solo cortó la cabeza de 2 presidentes en una semana, también paralizó las negociaciones para la compra de la vacuna contra el COVID-19, cuando según el Ministerio de Salud, una segunda ola de contagios podría provocar entre 14.000 y 19.000 muertos. En un par de semanas hemos tenido distintos ministros, ¿no es cierto? Claramente eso también genera inestabilidad adentro del sistema. La gente no sabe quién va a ser su próximo jefe y eso sin duda paraliza, sin duda retrasa. Pero si nos vamos un poquito más al nivel, digamos, a la política macro, hemos tenido 10 ministros de salud en lo que va del periodo gubernamental, digamos, en menos de 5 años. Es muy difícil sostener una política con esa inestabilidad. Hoy Perú tiene comprometida la compra de 15 millones de dosis de vacuna que llegarían a mitad del próximo año, pero aún falta implementar un sistema de vacunación masivo y eficiente. Nosotros hemos contratado una gran cantidad de profesionales de la salud, de enfermeros, de médicos que ahora están en los establecimientos de salud de mayor complejidad justamente para ayudar a hacer frente a las personas que se contagian del COVID, pero que eventualmente podríamos ver si es que estaríamos en capacidad de pasarlos a un primer nivel de salud para fortalecerlo y para que puedan también vacunar. La compra de vacunas demandará un gasto que se suma a los 30.000 millones de soles que el Perú ya invirtió en una reactivación económica que no funcionó y que hoy se enfrenta a una bomba activada, otra vez desde el Congreso. Un posible desembolso de 15.000 millones de soles por el pago de la ONP. Lo que se dice es que eso es una devolución del fondo de la ONP a los aportantes. Ese fondo no existe, ¿no? Y claro, esto no suena bien, y no suena popular, lo sé, pero lo que pasa es que es un sistema de reparto. Todo lo que entra, cuando entra, sale para repartirle en este mismo momento, ese dinero se le reparte a las personas que ya están jubiladas, ¿no? Entonces no hay una capitalización individual de los fondos como ocurre en el caso de las AFPs. Entonces no es que yo tenga mi fondo, sino que existe un fondo y de ese un fondo sale para los jubilados. Hoy, sin haber hecho esa aprobación del proyecto de ley en el Congreso, hoy ya la ONP está en rojo, ¿sí? A ver, las pensiones de los 576.000 jubilados de la ONP más o menos ascienden a un poco más de 400 millones de soles al mes. Y los aportantes, los trabajadores afiliados a la ONP, aportan mensualmente más o menos 300 millones. ¿Quién tiene que tapar esa diferencia? El Estado, o sea, nosotros, los 32 millones de peruanos, con nuestros impuestos. O sea, hoy día ya el Estado tiene que sacar de su bolsillo más de 100 millones de soles al mes, y ahora el Congreso pretende que se gaste de golpe, ni siquiera de tiempo de golpe, 15.000 millones de soles más. Populismo parlamentario con miras a las próximas elecciones, que con el voto de confianza en las manos pretende sumar al presupuesto otros 5.000 millones de soles de gasto en obras sin aprobación técnica. Bombas activas a la que se sumó una desde el Tribunal Constitucional, que se abstuvo de aclarar en qué caso se aplica la incapacidad moral permanente. Se esperaba que esa sentencia interpretara qué cosa es incapacidad moral permanente y que estableciera que no es inmoralidad este término laxo en el cual el Congreso puede decir lo que sea, sino que es una situación objetiva, por ejemplo, la incapacidad mental. El Tribunal Constitucional dijo, no diremos una palabra al respecto. Y, por lo tanto, ahora el Congreso puede repetir lo que hizo hace 2 semanas,
podrían haber dicho improcedente la demanda, pero en esta sentencia, teniendo en cuenta la constatación de la confusión y el uso en diversos sentidos, en términos de incapacidad moral permanente como causal de vacancia, vamos a establecer cuál es constitucionalmente su significado correcto. Y se resolvió el asunto. Ya sabría Sagasti y todos los presidentes del futuro en qué caso se les puede aplicar esa causal de vacancia. Ahora no, porque como un magistrado ha dicho, no está claro el término, y está bien que no esté claro. Eso me parece impresionante, porque si no está claro, y además está bien que no esté claro, ¿para qué es esa falta de claridad? Ese mismo magistrado ha dicho para que el Congreso lo utilice, esa causal, en la circunstancia y en la coyuntura que crea conveniente. Caramba, o sea, eso habilita al Congreso a destituir al presidente a voluntad. De hecho, el Congreso ha celebrado un poco el fallo, pero diciendo nos están dando la razón, lo que hicimos es constitucional. No es así, pero claro, ellos políticamente hacia la población, en su mensaje hacia la población es: el TC en el fondo nos está dando la razón de lo que quisimos, fue constitucional, hemos sacado a una persona investigada por corrupción del gobierno y ahorita tenemos un gobierno de transición sin visos de corrupción. Vacar o no vacar, el poder que mantiene el Congreso, aunque ahora ante peruanos vigilantes. El hecho de que los ciudadanos, de manera tan decidida, le hayan puesto un límite a la política, creo que en este periodo de transición eso va a ayudar a que el Congreso se cuide mucho más en el tipo de decisiones que van a ir tomando. Debemos evitar a toda costa que la actuación policial sea un recurso utilizado como consecuencia de nuestra poca capacidad de diálogo político. Nunca debemos usar una unidad policial especializada para tareas totalmente distintas de mantener el orden público en manifestaciones y en expresiones de la ciudadanía que están plenamente comprendidas en nuestra Constitución. Llamado en el Congreso El Quijote, no son molinos de viento contra los que Sagasti se enfrenta. Ha prometido justicia para las víctimas de las marchas, pero también elevar la política donde prime el debate y no la confrontación. Solo tiene 8 meses y hay, hermanos, muchísimo por hacer.